Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en el sexto episodio de cómo preparar un maratón. Y la clase de hoy, o el episodio de hoy, es un poquito sobre anatomía y fisiología. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver el sistema o el aparato cardiovascular. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque nosotros cuando hacemos los entrenamientos se producen unas adaptaciones y unas mejoras en el sistema cardiovascular. ¿Qué es el sistema cardiovascular? Pues lo que vamos a ver ahora, que está todo aquí explicado. Pero para empezar, antes de entender esto, hemos hecho una gráfica muy general para que lo entendáis. ¿El sistema cardiovascular en qué consiste? Nosotros cuando respiramos, normalmente el oxígeno pasa a los pulmones. De los pulmones pasaría al corazón y del corazón se encargaría de repartirlo a los diferentes órganos y, como no, a los músculos. Una vez que hemos utilizado ese oxígeno, se transforma en CO2 que vuelve al corazón, del corazón vuelve a los pulmones y lo exhalamos. Cogemos oxígeno limpio y se vuelve a repetir el ciclo. Es decir, nosotros cuando respiramos, el oxígeno va a los pulmones, de los pulmones se reparte por el organismo, cuando está gastado se va al corazón, del corazón a los pulmones y lo expulsamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo primero que sería que el sistema cardiovascular se compondría de los pulmones, del corazón, como no, luego las tuberías o las cañerías por las que se mueve la sangre, que serían las arterias y las venas, y, como no, el líquido que fluye, que sería la sangre. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El corazón, los pulmones, la sangre y las venas y las arterias. Empezando por el corazón, que sería este cuadrado que tenemos aquí, es fácil escuchar cuando se habla de un corredor de tienes un corazón que no te cabe en el pecho, ¿qué corazón más grande tienes? ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que se produce cuando hacemos ejercicio o deporte es que se hace un corazón más fuerte y más grande. ¿Por qué? Porque lo primero que se consigue sería que las cavidades del corazón se hacen más grandes, o sea, estas cavidades de aquí crecen y se hacen un poquito más grandes, pero también las paredes de los ventrículos auriculares del corazón se hacen más gruesas. ¿Por qué? Porque el corazón, al igual que cualquier otro músculo, como los brazos, el pecho, las piernas, se puede hipertrofiar. ¿Qué es la hipertrofia? El aumento de masa muscular. Podemos hacer pesas en el gimnasio para coger peso o ganar masa muscular, pero del entrenamiento el corazón también se fortalece y tenemos una hipertrofia cardíaca, que sería el aumento del tamaño del corazón. ¿Cuáles son los beneficios de que estas cavidades sean más amplias y de que estas paredes sean más gordas o más fuertes? Pues primero, se llenan más, es decir, pueden coger mayor volumen de sangre y por lo tanto mayor volumen de oxígeno. Y segundo, bombea más fuerte. Si tenemos un corazón más fuerte, esa sangre se expulsa mucho más fuerte. ¿Cómo podemos conseguir todos estos beneficios del aumento del corazón y de las cavidades? Pues primero, con años de entrenamiento, después de muchos kilómetros y muchas horas de entrenamiento. Es decir, esto no es una adaptación que se produzca en una semana, un mes, 2 meses. Sí que es cierto que con poco entrenamiento ya se producen mejoras, pero los grandes beneficios son el trabajo de muchos años de entrenamiento. Y estas serían las mejoras del corazón. ¿Qué pasa en los pulmones? En los pulmones lo primero que vemos es que de tamaño no aumentan tanto, pero sí el volumen de litros de oxígeno que pueden captar o absorber. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos mayor volumen en litros, también tendremos mayor volumen de oxígeno. ¿Por qué esto es bueno? Por lo mismo que estamos hablando aquí. Cuanto más oxígeno seamos capaces de captar, mayor volumen de oxígeno vamos a ser capaces de enviar a los músculos. ¿Cómo podemos mejorar? Además de con el entrenamiento,
el sistema cardiorrespiratorio, el tema de los pulmones. Pues mejorando los músculos respiratorios, que son estos que estamos viendo aquí. ¿Qué son los músculos respiratorios? Pues los músculos que se encargan de la respiración. Nosotros, cuando cogemos aire y cuando lo expulsamos, hay unos músculos, el diafragma, los intercostales, que se encargan de abrir la caja torácica o de cerrarla. Estos músculos, para que os hagáis una idea, cuando estamos en reposo, el cuerpo o los pulmones mueven una capacidad de 6 a 8 litros por minuto. Pero cuando estamos en una carrera o haciendo entrenamientos, mueven de 80 a 110 litros por minuto. Es decir, trabajan 7, 8, 9 o 10 veces más que lo que hacen cuando están en reposo. ¿Qué pasa? Que nosotros, para mover la sangre o simplemente para abrir la caja torácica y para cerrarla, los músculos respiratorios tienen que vencer una resistencia. Y aparte de esa resistencia, la fuerza que tienen que hacer para expandirse. Si nosotros, como veremos en esta serie de vídeos, fortalecemos los músculos respiratorios, que hay aparatitos, ejercicios y trucos para fortalecerlos, los pulmones van a ser más eficientes. ¿Por qué? Porque esa fatiga que pueden tener los músculos respiratorios no la vamos a tener. Y si no la tenemos, vamos a notar que nuestra respiración se mantiene más constante durante toda la prueba. Son cosas que a lo mejor no se notan, pero cuando hacemos una carrera de 3, 4, 5, 6 horas, al final no respiramos igual. ¿Por qué? Por la fatiga de estos músculos. ¿Quiere decir eso que vayamos a dejar de respirar? No, en ningún momento dejamos de respirar, pero los músculos no están trabajando igual. Si seguimos comentando cosas, ya hemos visto el corazón y los pulmones, ahora vamos a ver las cañerías, las tuberías, por donde se mueve esa sangre, ese oxígeno y el dióxido de carbono cuando vuelve. Lo primero que vemos es que en una persona entrenada, las venas o los capilares o las arterias son un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque a pesar de ese volumen de entrenamiento, dilatan un poquito y entonces al final son capaces también de mover mayor volumen de oxígeno y de sangre. Pero es que también aumenta el número de capilares. ¿Por qué esto es bueno? Porque podemos hacer que llegue más oxígeno a los músculos, pero también que los desechos de CO2 también sea más rápido. Es decir, al final, si tenemos una cañería o una tubería más gordita, siempre vamos a poder mover mayor volumen de sangre y por lo tanto mayor volumen de oxígeno y de CO2, que serían los desechos. ¿Por qué también se produce este aumento tanto del número de capilares como de unas arterias o venas más dilatadas? Porque aumenta el volumen plasmático. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mayor cantidad de sangre y por lo tanto las venas y las arterias tienen que ser un poquito más grandes para aguantar mayor volumen. ¿Qué nos produce de beneficios esto? Que si tenemos más sangre, tenemos más oxígeno y a los músculos les llega mayor cantidad de oxígeno. Pero también, ¿cuáles son todos los beneficios de tener un mayor número de capilares? Los capilares serían las venas más externas que están más pegadas pues a la piel, a los brazos, a las piernas. ¿De qué se encargan estas venas o los capilares? Pues que envían la sangre al exterior y que provocan que a través de la evaporación y del sudor el cuerpo se refrigere. Pues gracias al aumento del número de capilares mejora el nivel de sudoración y, como no, de refrigeración. Y ya vamos a la última parte, que sería la sangre, es decir, los glóbulos rojos, el volumen plasmático, la sangre en sí. ¿Qué se produce? O una de las principales adaptaciones que se produce con el tema de la sangre es que aumenta el volumen plasmático. ¿Qué quiere decir esto de volumen plasmático? Pues que tenemos mayor volumen de plasma en la sangre. Por lo tanto, tenemos más sangre, es decir, una persona altamente entrenada o una persona entrenada puede tener mayor volumen, a lo mejor medio litro, 1 litro, 700, 600 mililitros más de sangre que una persona normal. Pero simplemente es de plasma. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento, por el sodio y por 1000
cosas que no vamos a meternos tanto o profundizar, se produce una retención de líquidos y al final esa retención de líquido se traduce en un poquito más de plasma. Esto tiene dos consecuencias, una buena y entre comillas otra mala, es decir, lo primero es que el hematocrito nos baja un poco, pero no es que nos baje, simplemente es que si tenemos mayor volumen de líquidos se disuelve más o se reparte más y la densidad es menor. Pero ¿cuál es el beneficio que aporta esto y por lo que se produce? Porque la sangre es más líquida. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si la sangre es más líquida, llega mejor a los músculos, se oxigena mejor a los capilares y es más fácil moverla. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una tubería, la llenamos con aceite un poquito más denso y otra con agua, siempre vamos a notar que la de agua fluye mucho más rápido y más fácil y con menos esfuerzo que si está pues aumentada o más densa. Al final no es, o sea, es bastante común ver a deportistas con hematocrito por debajo de 14. En mi caso, por ejemplo, yo me he hecho hoy una analítica y creo que me salía 14,2, 14,5 el hematocrito. Pues suele ser por ahí. A partir de ahí ya hay deportistas que lo suben, pero muchas veces ya son cosas rozando la ilegalidad de las que no vamos a hablar. Y ya pues básicamente todo esto es el beneficio que aportan los entrenamientos. ¿Por qué es importante? Porque vamos a tener entrenamientos para mejorar todos estos sistemas, es decir, al final vamos a hacer rodajes largos extensivos, los intensivos a ritmo más fuerte, vamos a hacer series, cambios de ritmo, trabajo de fortalecimiento. Todos esos entrenamientos van siempre enfocados a mejorar el sistema cardiovascular. Si somos más eficientes cuando cogemos aire, lo llevamos al corazón y lo repartimos entre los órganos, los músculos, la piel, para provocar un mayor rendimiento, pues vamos a ser mucho más eficientes. Y el último dato curioso que quiero dar de hoy, simplemente para que lo sepáis, cuando la grasa se descompone, muchas veces decís, siempre que se descomponen los hidratos de carbono se genera el ácido láctico, que es un desecho que provoca fatiga, que lo veremos más adelante, pero cuando una persona quema grasa, lo que produce es CO2, es decir, normalmente si estamos 1 hora, 2 horas, 3 horas a una intensidad baja gastando grasa, normalmente no se produce ningún tipo de desecho que se quede en el organismo. Por la respiración estamos expulsando toda la grasa que estamos quemando durante el ejercicio. Eso simplemente es un dato curioso para que lo sepáis. En cambio, cuando estamos gastando los hidratos de carbono, sí que se empiezan a producir desechos que se acumulan en el músculo y que al final nos provocan fatiga. Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy, ha sido prácticamente una clase más de anatomía y fisiología de las que cuando estudiábamos en el colegio el aparato cardiovascular, pero yo creo que puede ser bastante interesante que lo conozcáis para cuando empecemos con los entrenamientos en serio, sepáis por qué es importante trabajar este tipo de cosas. Yo ahora sí que sí, voy a despedirme del vídeo, pero no antes, sin decir lo que me gusta mucho, pues que le deis al like. Como no, que compartáis el vídeo con vuestros amigos, grupos de WhatsApp, Facebook, que me ayuda mogollón. Y como no, que aquí abajo en los comentarios pues me dejéis preguntas, consultas, sugerencias, qué os ha parecido, si esto lo habéis entendido bien, no lo habéis entendido bien, o si queréis que profundicemos en alguna parte más del tema. Así que, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo. Y nos vemos en el capítulo 7 ya, 7 ya.